antes que nada, disculpen que no pude estar allá. Yo soy de La Plata, pero bueno, por cuestiones laborales ahora estoy viajando y no pude estar allá. Y nada, obviamente, Emma, gracias por la invitación. Siempre es un placer nada, poder volver a la facultad con todo lo que nos dio y poder charlar un poco y intercambiar y traer estos temas que seguramente son interesantes y cada vez van a ser más interesantes y van a llamar más la atención. Por ahí un poco para contarles, yo soy ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad Nacional de La Plata. Siempre desde que terminé me dediqué profesionalmente a la parte comercial, si quieren de alguna manera, del agro, y ya hace 2 años, estoy trabajando en Bayer hace ya un poquito más de 3, y hace 2 años me dieron la posibilidad de liderar los proyectos comerciales de sustentabilidad, primero para Argentina y hoy ya estamos desembarcando en otros países como Paraguay y con algunos proyectos nuevos también en Brasil. Así que un poco la idea de hoy es contarles, arrancar un poco sobre más hablando del contexto macro o marco de mundo directamente, de qué es lo que se está viendo, de qué son los negocios que se empiezan a hablar, qué es carbono para el mundo, para el cliente final que trabajamos nosotros. Después enfocar un poquito más en Argentina, traerles algunos detalles por ahí de nosotros como Bayer, que estamos trabajando. Siempre por ahí hablamos carbono y no sabemos bien identificar qué es o cómo le ponemos un valor o qué es lo que pide el cliente cuando habla de carbono. Y después meternos foco full a lo que sería, como dice el primer slide, Igaris, que es tal vez el proyecto más grande a nivel mundial que hay hoy de lo que sería carbono comoditizado, ¿bien? Entonces, nada, traerles un poco qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos desarrollando, y cómo de alguna manera, junto a Viterra y también a Puma, que ahora Sebastián seguramente les va a contar, y Jaime de Control Union, logramos llevarle una propuesta desde el cliente final que está en Europa al productor final acá en Argentina que da su grano, digamos, para que avance en toda la cadena. Por ahí mi foco es mucho más comercial, así que entiendo que las preguntas van al final. Después seguramente la parte más técnica va a estar Jaime y Sebastián, y bueno, Emma también contando un poquito más. Pero cualquier consulta, obviamente, a disposición. Arranco. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bien, perfecto. Un poco por ahí, para darles contexto a todos, hoy más o menos, hoy a nivel mundial, nosotros hablamos de 2 tipos de mercado principalmente. Bien, uno regulado, que está tal vez más enfocado a lo que son países, empresas, organizaciones, gobiernos, que se enfocan principalmente en reducir emisiones, pero son objetivos claros de ellos, ¿bien? O sea, seguramente han escuchado por ahí algunos acuerdos a nivel mundial de que hay que disminuir emisiones a determinada cantidad de tiempo. Bueno, eso generalmente abre lo que sería un mercado regulado, ¿bien? Es decir, que hay que reducir, digamos, las emisiones de carbono de forma obligatoria. Después tenemos un mercado voluntario, que ahí es donde tal vez nosotros hoy estamos haciendo más foco, ¿bien? Que son empresas, en este caso individuos como pueden ser productores, que reducen las emisiones de carbono, bien, siempre de forma voluntaria, y eso genera mercados en los cuales empiezan a trabajar un cliente final y un cliente inicial o un productor inicial, bien, para generar lo que sería este mercado voluntario. Que es un poco para ponerle números, y vuelvo a lo mismo, por ahí mi enfoque es más comercial, tal vez me voy mucho a los números, pero la idea un poco general es entender bien dónde es que nosotros nos posicionamos, dónde es que estamos trabajando, sacando tal vez lo que serían mercados regulados. Ahora bien, cuando yo hablo de mercado de carbono, bien, de mercado total de carbono, acá ahora, a medida que vayamos avanzando en la presentación, vamos a ir entrando más en detalle. Todos hablamos de carbono, hay distintas formas o distintos negocios de carbono, ¿bien? Pero a nivel general, y lo más interesante de esto, y acá sí quiero hacer hincapié, y es interesante para también entenderlo, hoy el negocio de carbono, y por qué también muchas empresas están poniendo el ojo acá, es inmenso, es enorme. O sea, verdaderamente es un mercado más. Hoy se habla de un tamaño de mercado de cerca de 760 billones de euros, ¿bien? Y el punto que yo quería marcar es, hoy Europa está liderando esto, y sobre todo, y me pasa mucho, estoy mucho en contacto con productores, sobre todo de Argentina, Paraguay y Brasil, que el cliente final nuestro termina siendo Europa, el que quiere pagar una prima o el que quiere pagar una soja a un valor superior
por tener una huella de carbono o por tener algunas prácticas que ellos quieren. Generalmente es Europa, entonces hoy es el pionero en cuanto a tamaño de mercado y en cuanto a lo que ellos están demandando hacia el producto final que quieren. Entonces, un poco, como les dije, hoy el tamaño de mercado es muy grande. Europa es pionero de esto y es el mercado más grande. Y cuando nos metemos en mercados voluntarios, que vuelvo lo mismo a repetir, es principalmente donde nosotros nos movemos, donde estamos poniendo el foco, se habla de que el tamaño de mercado es de 2 billones de euros. Esto está, obviamente, no desactualizado, es un slide que generalmente nosotros mostramos para darle importancia y el tamaño que tiene. Esto es completamente creciente cuando nosotros ponemos visión en futuro. Bien. Un poco también para darles contexto a nivel mundial. Hoy generalmente lo que es el agro, digamos, hay empresas que son tal vez las que mueven generalmente el negocio, los mercados. Hoy entre Bayer y Syngenta dentro del mercado agropecuario son las dos empresas, hablando principalmente en facturación de mayor tamaño. Entonces cuando empezás a ver empresas así, llámese Bunge, que hoy se unió con Viterra, llámese un PepsiCo, que tal vez es más desde el lado compra o llegada al cliente final o consumidor final, o como Bayer, todos están empezando a tener objetivos de acá a 2030 en este caso, o hacia adelante, de disminución de su huella de carbono o disminución de emisiones. Bien, hoy no solamente está Bayer trabajando en esto, sino también Bunge en Argentina está, PepsiCo seguramente han escuchado que está trabajando con Syngenta, creo que es particularmente en girasol o en papa, con algunos productores en empezar a trabajar esto, algunas prácticas para disminuir la huella. Nestlé también entró en Argentina hace un tiempo con una empresa que seguramente vos, Emma, la conocés, Arba en Estados Unidos, es como el Arba acá de Argentina, pero con B corta, que también está trayendo negocios en los cuales le paga el productor por prácticas que realice, que ya, y aclaro, y más adelante lo vamos a ir hablando, la importancia de la digitalización en todo esto. Entonces, un poco para darles el marco de que esto, muchos hablamos de futuro, es lo que se viene, hoy ya está ocurriendo, hoy ya hay negocio de carbono, ya hay clientes pidiendo esto, y ya hay países y empresas que verdaderamente tienen objetivos claros a corto plazo para disminuir todo lo que es sus emisiones. Metiéndonos un poco en Argentina. Como les dije, la idea era arrancar un poco más macro para darles un poco una visión de lo que estamos viendo nosotros y qué es lo que creemos, hacia dónde está trabajando todo el agro, con foco hacia dónde estamos trabajando. Ahora me voy a meter un poco en Argentina, que un poco es darle contexto de por qué arranca este negocio, que como les comenté es hoy el negocio de carbono, o hablando de huella de carbono más grande a nivel mundial. Ahora les voy a contar un poquito más, pero digamos, cómo surge. Y acá es un poco una unión de varias empresas que un poco en base a requerimientos a un cliente final, que en este caso es Europa, comienzan a ver una oportunidad en la posibilidad de calcular huellas, es decir, de trazar, de digitalizar todo lo que el productor estaba haciendo, bien, para luego darle un producto trazado, obviamente a precios superiores, a un cliente final que lo está demandando, que era Europa. Ahora, ¿en qué contexto nos encontramos hoy nosotros? Ahí pueden ver bien, no sé si puedo cursor, a ver, un segundo. Ahí se ve un cursor. Perfecto. Un poco acá van a poder ver en este gráfico, el celeste es Argentina, Brasil es el verde y Estados Unidos es el rojo. Nosotros nos empezamos a encontrar en los últimos años, entiendo que ya todos están anoticiados de esto, donde nuestra producción de soja en Argentina quedó en millones de toneladas flat, digamos, no crecimos, hasta descendimos, mientras que otros países cercanos, como puede ser Brasil, exponencialmente aumentaron su producción, ¿bien? Es decir, que empezamos de alguna manera a tener un competidor fuerte al lado que nos empezó a complicar la entrada a determinados negocios. Sumado a eso, va de la mano, la baja inversión en tecnología lleva después a la caída en el porcentaje de proteína también, o que se mantenga flat, digamos, mientras que Brasil vino avanzando en este sentido. Y problemas principalmente en lo que es ineficiencia logística. Hoy tenemos el problema, que seguramente todos ya lo sepan, de Rosario, que principalmente por el cavado del puerto, los buques entran y tienen que salir siempre a la mitad de carga. Entonces eso generó que
Argentina deje de ser tan tentador como era años anteriores o décadas anteriores en lo que es producción de soja. Entonces, toda esa situación lleva a que aparezca una oportunidad. Esa oportunidad pasó a ser la posibilidad de medir huella, bien, que nosotros lo llamamos soja sustentable, la posibilidad de medir huella de carbono al producto que nuestro productor inicial o productor argentino estaba generando, bien. Entonces, un poco de qué manera nosotros, junto a Viterra, hoy Bunge, junto a Control Union, junto a Puma, lo que decidimos es cómo le daríamos valor a ese producto, bien. Vendiendo soja sustentable, es decir, trazada, entendiendo qué hacían, calculándole huella de carbono, bien, y ahora vamos a entrar un poco en detalle de qué es lo que generábamos, que principalmente es algunos análisis ambientales y deforestación para darle ese nombre a la soja esta que nosotros estamos calculando. Este slide me quedó un poco colgado, pero la verdad que lo quería traer como para también dar una visión distinta o por ahí sacar un poco el eje, no solamente en pensar huella de carbono. Hoy cuando hablamos de huella de carbono es tal vez el negocio más conocido de carbono. Cuando hablas entre los productores, entre colegas, cuando hablas con empresas, todos hablamos de huella de carbono. Ahora, hay un montón de otros proyectos que hay corriendo, que hay dando vueltas alrededor de carbono. Y acá un poco para dividirlos y rápidamente darles un pantallazo. Footprint es un poco lo que nosotros, hoy lo que está monetizado de alguna manera, si quieren. Bien, esto cuando vean acá abajo estos proyectos, como les dije, no solamente estamos en Paraguay, sino también en Brasil. Algunas de las empresas son brasileras. Entonces, Footprint es un poco donde nosotros nos enfocamos, bien, donde principalmente el valor agregado es el cálculo de huella, bien, obviamente con algunos análisis en el medio y demás que ahora les voy a contar. Pero a su vez hay dos líneas más de trabajo, bien, que hoy por hoy tal vez no son monetizables, pero van a serlo. De hecho, en el segundo pilar hoy ya están siendo monetizadas, hay algunos proyectos ya corriendo que van a empezar a ser monetizados, donde principalmente tiene un concepto distinto a lo que sería huella de carbono. Huella de carbono hoy nosotros calculamos año a año, campaña a campaña, al cultivo de soja, bien, después nos damos vuelta y de alguna manera tenemos esa soja trazada de la campaña, llámese 24-25, 23-24. La línea de trabajo tal vez que nosotros llamamos stock, como dice ahí, principalmente lo que hacemos son proyectos más largos, bien, no es de un año, bien, son de varios años, donde principalmente uno a partir de prácticas empieza a entender cómo impactan esas prácticas en el carbono del suelo, cuando comenzamos hasta cuando terminamos. Por ahí alguno escuchó, nosotros acá en Argentina este año terminamos este proyecto del SOC, si quieren de alguna manera, lo terminamos este año, estamos con idea de continuar, donde principalmente se midió el carbono inicial del productor en su lote, en su campo, y se volvió a medir después de 3 años, ahora, que está ocurriendo, para entender si el carbono aumentó o disminuyó en base a los manejos que nosotros le llevábamos al productor. Donde principalmente, rápidamente, breve como para que tengan en su cabeza, básicamente lo que se busca es la intensificación, ¿bien? Y llámese intensificación, y he hablado bien en castellano, es tener la mayor cantidad del tiempo, tu campo cubierto, digamos, a lo largo de las campañas. Y ahí entran conceptos como cultivo de cobertura, se están trabajando, hoy Bayer está lanzando un maíz que se llama short corn, que es un maíz enano con idea de por ahí intentar entrar con una fertilizadora o con una boleadora antes de cosechar, con posibilidades de adelantar y cubrir tu lote mucho más tiempo. Entonces hay distintas cuestiones que van trabajando acá, bien, que es a largo plazo, y entender si aumenta o disminuye tu carbono en suelo. ¿Qué objetivo hay en esto principalmente? Después les voy a contar un poco más. En su momento, cuando se arrancó esto hace 3 años, yo ni estaba, pero un poco voy contando lo que me contaron, el objetivo era la venta de bonos de carbono, ¿bien? O créditos de carbono. Hoy la verdad que créditos de carbono, hablar de créditos de carbono es bastante más complejo, sobre todo en la situación argentina en sí, donde 60-70% de los campos son alquilados, donde no sabes si el próximo año los vas a tener. Entonces trae una complejidad bastante superior a lo que uno pensaba. Entonces, la idea nuestra es continuar con este proyecto, no sabemos bien, el norte lo estamos definiendo con idea de, pero bueno,
acá al lado, nuestros hermanos vecinos en Brasil ya están comenzando este año con un proyecto de créditos de carbono que se llama PDD. Lo llamamos nosotros internamente PDD, que es lo que va a empezar a trabajarse en los próximos años. Entonces, estas pequeñas cosas van a empezar a aparecer en Argentina, y es una línea de trabajo que nosotros estamos avanzando. Y lo que es agricultura regenerativa o regen, que lo van a ver en varias partes, es muy similar a SOC, con la diferencia que se empiezan a estudiar, como les comenté, nosotros hoy estamos haciendo mucho foco en lo que es footprint, bien huella de carbono, porque hoy de alguna manera en Argentina los negocios o lo que está pidiendo el cliente final se aboca principalmente a esta trazabilidad de huella de carbono en su producto. Ahora bien, hay dos tipos más de proyectos en los cuales estamos trabajando, principalmente en lo que es SOC, que lo que hacemos son proyectos mucho más a largo plazo, bien no son campaña a campaña. Entonces lo que hacemos principalmente es entender o medir el carbono cuando comienza el proyecto y cuando termina. En Argentina lo estamos haciendo ahora, estamos terminando este año para entender con productores que ya arrancamos hace 3 y en algunos casos 4 años, cómo las prácticas que fuimos llevando al productor de alguna manera aumentaron o disminuyeron la cantidad de carbono que tenía en su suelo. Ahora bien, para eso hay todo un proceso de acompañamiento con el productor, qué prácticas, estructurar un poco todo lo que es la campaña agrícola, o sea, lleva mucho más trabajo desde ese punto de vista, con el norte o el objetivo, principalmente en su momento cuando se arrancó, lo que sería créditos de carbono. Bien. Hoy en Argentina lo que es crédito de carbono tiene una complejidad bastante superior a lo esperado, sobre todo porque vos necesitas un determinado tiempo para generar un crédito, no es de un día para el otro. Acá en Argentina, en el contexto en el cual nos encontramos, con una gran cantidad de superficie, no recuerdo, pero superior al 60% alquilada, es bastante complejo por ahí trabajar en esto, pero bueno, no quita que hoy en... Sí, perdón. ¿Se salió o estamos ok? Perdón. Eh, Acá en países cercanos como Brasil ya están comenzando con proyectos de créditos de carbono. Entonces, de acá al corto plazo entendemos que probablemente en Argentina vaya a ser parte de nuestra jerga y vaya a ser parte de cosas en las cuales tengamos que poner foco. Lo que es agricultura regenerativa, la última línea, si quieren, de trabajo, es muy similar a lo que sería SOC, ¿bien? Pero acá el punto es que empiezan a entrar nuevos KPIs que se llaman indicadores dentro de lo que se busca de un productor. Bien, ya no hablamos solamente de carbono, se empieza a hablar de huella hídrica, se empieza a hablar de microorganismos en suelo, se empieza a hablar de insectos que hay en el campo, o sea, empieza a haber un montón de indicadores. Yo verdaderamente ahora no los tengo todos alistados en la cabeza, pero algunos son esos que les comenté, donde empieza a ser algo mucho más complejo. Nosotros en Argentina hoy estamos intentando empezar a trabajar con un tipo de productor particular, que nosotros tenemos un proyecto que se llama Bayer for Farming, bien, que son algunos productores particulares, en Argentina son algo así de 12, uno en Paraguay, 4 en Brasil y uno en Uruguay, donde estamos intentando empezar a llevar un programa de esto de agricultura regenerativa para empezar a medir otras cuestiones que no son solamente carbono. Bien, siendo un poco lo que es IGARIS, y como les comenté, es el proyecto hoy de medición de huellas más grande que hay a nivel mundial. Como les comenté, es una oportunidad que encontramos en el mercado argentino para generarle valor a nuestra soja para nuestros clientes, que es principalmente Europa. Entonces es la unión entre varias empresas, o de alguna manera es el trabajo en conjunto de varias empresas, como les nombré, está Jaime acá, también está Sebastián, también está Viterra hoy trabajando en esto, para llevar de alguna manera un valor agregado en la huella, en la soja al productor final. Bien, hoy, este año, la idea nuestra es medir 2 millones de hectáreas de soja. Bien, para que se den una idea, es más del 10% del negocio argentino, lo cual es un tamaño de negocio bastante grande, y a su vez se suman nuevos cultivos, como son maíz, girasol, trigo y cebada. Bien. Yendo un poco a cuál es la propuesta, y acá un poco cuando hablábamos con Emma antes cuando me invitó a dar la charla y demás, él me decía, necesito que le lleves un poco el análisis, qué es lo que le llevan al productor, qué es lo que le tiende al productor, o cuál es el ecosistema que el productor recibe si participa de esto. Entonces un poco acá hay 2 o 3 slides acá que les traigo para entender cuáles son las charlas con el cliente y
¿Y qué es lo que el productor agarra y dice, me genera valor, yo también voy a trabajar en esto? Pero la pregunta siempre del millón es, ¿por qué el productor? El productor te pregunta siempre, ¿por qué voy a calcular la huella? ¿Por qué voy a trazar mi huella? ¿Por qué te voy a dar mis datos? Sin, ¿qué van a hacer con esto? Entonces, un poco para entender cuál es todo el ecosistema que tiene el productor o cuál es la propuesta hacia el productor. Bien, o sea, nosotros tenemos un valor agregado hacia el cliente final, que puede ser Europa, bien, pero después tenemos valor agregado hacia el productor, que es el que da la soja. Bien. Entonces, un poco, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que tiene el productor? Va a tener su soja con una validación socioambiental y libre de deforestación, que ahora voy a contar un poco de qué se trata. Va a tener una licencia, ahí nosotros le ponemos Filview, oye, Filview para nosotros, que principalmente es donde el productor digitaliza sus lotes, bien, probablemente hayan escuchado otras plataformas y más, pero hoy nosotros esta plataforma la tenemos conectada a Conecta, que hay un poco donde dice gestión digitalizada, nuestra plataforma Conecta está también conectada a la calculadora con la cual hoy nosotros calculamos la huella, que es Puma. Sebastián seguramente va a contar algo más en detalle, no me voy a meter ahí. Y después nosotros tenemos una API, si quieren de alguna manera, a Fieldview, donde vamos trasladando de alguna manera los lotes y la información del productor. Que eso es lo importante de alguna manera, tener la información del productor para poder trazar esa soja que después se vende. Ahora, dentro de los beneficios que tiene un productor, tiene condiciones diferenciales, es decir, su soja la vende a un precio superior, como así también su girasol. Hoy todavía no ocurre lo mismo para lo que es maíz, trigo y cebada, si bien se mide. Por el otro lado va a tener un reporte verificado, y ahí Jaime les va a contar seguramente un poco más en detalle, donde todo el proceso que nosotros hacemos tiene que estar auditado. Bien, eso es un valor para el productor. Tiene el acceso a la plataforma, que vuelve a lo mismo, une de una manera distintas partes. Vos podés calcular tu huella, pero también podés por el otro lado ir trasladando tus lotes, ir teniendo tus lotes y tu información dentro de esta plataforma. Generamos la medición de huella de carbono y a su vez hay beneficios comerciales. Y acá donde por ahí se empieza a nuclear lo que nosotros llamamos negocio core, si quieren de alguna manera, es decir, hoy un productor en su cabeza pasa, tengo que comprar maíz, tengo que comprar insumos, tengo que comprar fertilizante. Bueno, trabajando en la trazabilidad de tu soja, vos entrás en alianzas exclusivas, empezás a tener algunas mejoras en las tasas de tus tarjetas o de compra de insumos si estás en el programa. Entonces eso empieza a generar al productor lo que nosotros llamamos un poco un ecosistema financiero, en el cual puede empezar a tener algunos beneficios saliendo únicamente de lo que es carbono. Es decir, tengo un productor que mide X cantidad de hectáreas de soja, bueno, tiene X cantidad de puntos menos de tasa, bien, que un productor que no lo hace. Entonces puede comprar sus bolsas de maíz tal vez con 2 o 3 puntos o hasta 10 puntos menos de tasa que un productor que no lo hace. Esto es alguna de las alianzas y acá me quiero meter un poco, o quiero solamente hacer un detalle en la última, en lo que es Córdoba. Hoy probablemente algunos por ahí están interiorizados en el tema. Vos en Córdoba podés ir sumando puntos, bien, que eso te va permitiendo de alguna manera tener algunos descuentos impositivos para el productor y demás. Bueno, hoy estar dentro del programa, tenemos una alianza con el gobierno de Córdoba, en el cual estar en el programa te permite sumar puntos, bien, dentro de esa tabla que tienen ellos, bien. Entonces, acá un poco el mensaje que quiero poner más allá de las alianzas, porque estas alianzas lo que te permiten es como productor tener algunos descuentos en productos, no sé, en Altina, que es maquinaria, o en Sancor Seguros para un seguro, o en Piman, que es para pasturas. Vos, presentando el comprobante que estás en este programa, podés tener algunos descuentos, tenés condiciones diferenciales, digamos, estando dentro del programa. Ahora, lo importante de esto, y el mensaje que quiero dejar un poco en este slide, que me parece lo más importante, es un negocio, y lo interesante que tiene esto es que se construye entre todas las partes. Como acá pueden ver, hay empresas que están por ahí con la parte de auditoría, empresas como Viterra que venden el grano, estamos nosotros que hoy estamos haciendo la gestión de la información, y está Córdoba como gobierno, o como el gobierno de la provincia de Córdoba, que te da puntos o beneficios si vos estás trazando tu soja y calculándole huella. Entonces son pequeñas cosas que generan dentro de este ecosistema que el negocio se vaya creando y obviamente madurando y creciendo. Bien, ¿cómo es el paso a paso de un productor? Y un poco para contarles brevemente cómo es todo esto. Bien, yo le doy valor al productor, le doy los beneficios diferenciales. Ahora, ¿qué hace un productor? Acá un poco les cuento paso a paso, breve, pero para que cada uno entienda de qué se trata.
Como les comenté, nosotros tenemos equipos a campo, ¿bien? Yo estoy liderando más o menos 20 personas en Argentina, hay 5 en Paraguay y en Brasil son un montón, hay otros equipos, están trabajando en otra cosa, pero yendo a Argentina y Paraguay, tenemos un vendedor que llamo yo, OMC, es especialista en manejo de carbono, que va y tiene una charla con el productor. Es decir, le lleva la propuesta de valor al productor, técnica y comercial, ¿bien? Y cierra con el productor, ¿bien? Y junto a la persona de Viterra, la entrada al programa. Es decir, X cantidad de hectáreas, toma la información, muchas veces cierra o no cierra, pero generalmente cierra el negocio con Viterra de su prima, ¿bien? De su soja más prima, dónde lo tiene que entregar y demás, y avanza en el circuito. ¿Cómo avanza en el circuito? Se seleccionan los lotes y se cargan en FieldView, como les comenté, y vía API se pasan a Conecta. Y acá me parece lo importante es la importancia de la digitalización, y acá cuento un poco mi experiencia en el programa. Hay cerca de contactados, si quieren de alguna manera, pero hay cerca de 1000 clientes. Bien, en Argentina no recuerdo, pero debe ser algo así de 30.000 productores, 40.000 productores, son cerca de 1000 clientes o 1000 productores los que están en el programa. Hay productores que hoy llevan 10.000 hectáreas a papel, y hay productores que tienen 500 hectáreas y están completamente digitalizados. Sistema de gestión, toda la maquinaria, tienen monitores, hacen variable, pulverizan y toman los datos. O sea, tenés dos extremos completamente distintos en los cuales nos encontramos en esta situación. ¿Cómo empezamos a digitalizarnos? Imagínense que un productor que maneja 10.000 hectáreas a papel, empezar a ver su información dentro de Conecta, toda detallada como un inventario, es como un proceso que lleva tiempo, bien, y es bastante forzoso. Después avanzamos con la validación socioambiental, es decir, yo selecciono X cantidad de lotes y sí o sí tienen que pasar la validación socioambiental para poder avanzar en el programa. Y acá principalmente el detalle es que se divide en dos. Hay una parte de deforestación, bien, que hoy obligatoriamente no tiene que haber deforestado del 2020 en adelante, bien. Entonces, todos los lotes que hayan sido deforestados del 2020 en adelante quedan fuera del programa, bien. Su soja no puede entrar dentro del programa y no pueden de alguna manera calcular huella. Y después tenemos la validación socioambiental o SINFAS, que lo llamamos nosotros, que hay varios criterios, no los recuerdo ahora de memoria, son cerca de 11, 12, en los cuales hay algunos que a mí me llamaron la atención, sobre todo en años anteriores, donde vi que hay una caída bastante interesante, que hay, por ejemplo, uno que se llama ordenamiento de bosques territoriales, una cosa así, OTBN se llama, ordenamiento territorial de bosques nativos, exactamente, que es una ley más bien de Argentina, pero bueno, hay varios lotes que van cayendo por eso, cercanía a escuelas, cercanía a ciudades. Son un par de criterios que principalmente son los que, entre comillas, demanda Europa, por lo cual pasa este lote para poder seguir avanzando en el programa. Luego avanzamos con la digitalización de operaciones, bien, en las cuales toda esa trazabilidad del productor, es decir, desde lo que barbecheó, el cultivo de servicio que hizo, lo que sembró, cuánto, cómo y demás, se digitaliza acá, se calcula la huella, como les comenté, ahí Sebastián va un poquito más en detalle, pero nosotros hoy vía API tenemos a Conecta, nuestra plataforma Conecta, tenemos vía API a Puma para calcular la huella, y después avanzamos con lo que es auditorías y reportes para afirmar de que todo lo que se hizo está ok, bien, y después avanzamos con la venta de ese grano. En realidad generalmente van ocurriendo en paralelo, bien, pero una vez que tenemos el reporte, el productor puede exigir su prima por cantidad de toneladas que auditó y le calculó huella. Bien, y acá un poco, y ya cerramos, creo que me quedan 2 slides mucho más. Este slide me interesa traérselo para qué es lo que va a empezar a ocurrir o qué es lo que se está trabajando para que ocurra. Bien, o sea, toda la parte izquierda de alguna manera es lo que hoy nosotros estamos trabajando: calculadora de huella de carbono, gestión de calidad de datos, captura de datos primarios, que es el que tomamos del productor, y los análisis de socioambientales y deforestación. Pero hacia adelante, ¿qué es lo que se viene? Y un poco acá es donde se empieza a poner cada vez más interesante, ¿no? Estamos avanzando en trabajar en lo que son módulos de recomendación guiada, es decir, hoy un productor, ya tenemos una primera base, estamos trabajando en mejorar algunas cuestiones, pero ya tiene el productor la posibilidad de estar en Salta, tener su lote georreferenciado, tener su huella, tener lo que hizo, bien, y decir, che, si yo soy productor y quiero bajar la huella, ¿cómo puedo hacer? Bien, estoy en Salta, quiero hacer este cultivo.
y tener un módulo de recomendación guiada donde vos te guía o te dé herramientas para decir, bueno, puedo optar por hacer esto, puedo optar por hacer lo otro para poder disminuir mi huella de carbono. Están empezando a aparecer y a trabajar algunos proyectos de lo que son trazabilidad y blockchain, bien. Están empezando a aparecer lo que son modelos predictivos de procarbono. Nosotros tenemos un equipo en Bayer que trabajamos con expertos que se llaman, son personas del INTA principalmente, del INTI, que nos ayudan a desarrollar todo lo que son estos modelos predictivos. Y después un poco acá el punto de co-creación de cadena. Hoy hay muchas empresas que están interesadas en poner foco en esto y aparecen cosas nuevas que tal vez salen un poco de lo que nosotros llamamos normal, que lo que estamos más acostumbrados, que puede ser footprint, y empiezan a aparecer negocios o cosas para desarrollar que la verdad que hoy no estaban ni siquiera en carpeta ni de las empresas, ni de los productores, ni de los clientes finales, tal vez. Y para cerrar un poco, y ya dejo al próximo, porque me extendí bastante, y voy a ir para adelante cuando comenzó esto y cómo nos posicionamos hoy. Cuando arranca todo esto, más allá de la oportunidad, como les comenté, que había y demás, una persona que no voy a dar nombre, viaja a Europa, tiene una charla con clientes de Irlanda, de Holanda, había otras personas, exportadores principalmente, y viene una planilla que Argentina era de los países que tenían más huella de carbono medida, ¿bien? Ahora, ¿qué son estos números? Y acá quiero entrar bien en detalle. Con cambio de uso, principalmente es lo que se llama EcoInvent, lo van a escuchar en algún lugar, son bases de datos internacionales en el cual te ponen a vos un valor de huella de carbono, ¿bien? Esto es con cambio de uso de suelo, bien, que sería deforestando, pero sacando este tal vez vamos a este, ¿bien? Argentina se posicionaba peor que Brasil y Estados Unidos a partir de esta base de datos internacionales teóricas, ¿bien? Por encima que Estados Unidos y Brasil. Entonces ahí esta persona dijo, esto no puede ser así, yo para eso tengo que ir y medir, ¿bien? Y de hecho este mismo live, mis colegas brasileños lo hacen y hacen el mismo storytelling, pero al revés, ¿bien? Entonces la persona esta volvió a Argentina y dijo, acá tenemos una oportunidad, acá tenemos que medir, tenemos que trazar, tenemos que mostrar lo que estamos haciendo. Y ahí arrancó todo. Esta es la media, este es el valor de media de soja de Argentina que se hace a partir de datos nacionales, también tal vez es un teórico más ajustado, es un EcoInvent, pero más ajustado, bien que está hecho principalmente entre FAO y Bayer, donde el valor es de 223, ¿bien? Y este es el valor promedio del proyecto nuestro el año pasado, cuando medimos 1 millón de hectáreas, 146, ¿bien? En el cual el top 10, que lo llamamos nosotros, de productores de Idaris, tuvo su huella de carbono en 84 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Lo que lo posicionan dentro al proyecto de Idaris, como también a los productores top, como la soja más sustentable, bien, que hay a nivel mundial, comparándonos con otros países. Entonces, esto es un poco, me parece, es un slide que grafica la importancia de la digitalización, la trazabilidad y obviamente después mostrar lo que verdaderamente es el productor argentino y el agro argentino. Bueno, muchas gracias. Emma, gracias de vuelta. Dejo de compartir si quieren, así siguen con el resto.